Eh, Vamos a mirar esta clase número 18 que es suma y resta de enteros, con paréntesis, teniendo en cuenta las reglas que vimos la semana pasada. Básicamente para los que lograron ingresar esta mañana, porque ustedes saben que siempre ingresan ustedes, revisan la página, eh, y si tienen alguna duda, después a esta hora nos reunimos siempre entre 8 y media y 9 para iniciar eh, las aclaraciones de las dudas que ustedes tengan. Venimos trabajando ya hace 3 clases con todo lo que tiene que ver con los números enteros. Entonces, haciendo como un pequeño recorrido, mmm, tengamos en cuenta que ya los números enteros incluyen lo que nosotros de ahora en adelante vamos a llamar a los números negativos, ¿sí? La primera clase que tuvimos de números enteros fue hace 4 clases, donde hicimos una introducción de lo que eran los números enteros. El conjunto de los números enteros es un conjunto mucho más grande al conjunto que veníamos trabajando de los números naturales. ¿Sí? El conjunto de los números naturales eran los números que ustedes trabajaban normal en primaria, ¿cierto? Con los que nos enseñaron a contar, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a sacar potencias y trabajaron potencias de todas maneras. Y a sacar raíces si aprendieron a sacar raíces. De todas maneras, tanto potencia como raíces, nosotros lo vamos a volver a trabajar aquí. Entonces, si de pronto eso lo pasaron por largo en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, no se preocupen que aquí lo vamos a volver a ver en su momento. Por ahora, importante tener en cuenta que vamos ampliando la familia, de los conjuntos de números. Para los que estuvieron conmigo hace 4 clases, que hice la introducción de este conjunto de números que llaman los números enteros, decíamos que a medida que el hombre fue desarrollando todo el conocimiento de la matemática, se dio cuenta que no era suficiente los números naturales, porque los números naturales pues me ayudaban a contar, me ayudaban a ordenar y a organizar, ¿cierto? Pero habían ciertas operaciones que no se podían realizar con estos números naturales. Por eso aparece el siguiente número, que es el conjunto de los números enteros. Entonces el conjunto de los números enteros ya amplía el concepto de números y ya aparecen no solamente los naturales, que siempre van a estar a la derecha, ¿cierto? Iniciando desde el cero a la derecha, sino que también van a incluir otros números que van a estar desde el cero hacia la izquierda. Y esos números que están a la izquierda se van a llamar enteros negativos. Enteros negativos. Y los naturales van a pasar a llamarse enteros positivos. Entonces tienen una razón de llamarse enteros, ¿sí? Porque son números completos, no están a la mitad, no están escritos en decimales o en fraccionarios, o sea, no están partidos, sino que están enteros. Entonces tenemos el caso del 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.000.000 y hacia el infinito por el lado de los positivos, pero también tenemos su contraparte, o sea, su reflejo al otro lado, que serían los números negativos. Entonces está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 1.000.000, y también está y se extiende hasta menos infinito. ¿Qué significa eso? Que el conjunto de números enteros hacia los dos lados, o sea, hacia los positivos y hacia los negativos, es un conjunto infinito. Es un conjunto infinito. Entonces, para poderlos ubicar, pues siempre se parte como punto de referencia el cero. Digamos que sería como el inicio, pero de ahí en adelante, tanto a la derecha como a la izquierda, este conjunto no tiene
un fin, o sea, no tiene un punto de finalización. Entonces también decimos que el conjunto de números enteros eh, es infinito. Veíamos en esa clase también que el conjunto de números enteros, tanto positivos como negativos, tenía una gran aplicación en la vida cotidiana, en la vida real. Y de hecho hicimos ejercicio y para los que estuvieron en esa clase se dieron cuenta de las grandes aplicaciones que tenía el conjunto de los números enteros en la vida real. En la vida real. Entonces, esa aplicación la pudimos ver en la ubicación de los pisos, por ejemplo, de un edificio, en la medida de temperaturas. Para los que no pudieron ver esa clase, no estuvieron en esa clase, les hago referencia, fue hace 4 clases atrás para que lo puedan ver. Aplicación de los números enteros en la vida real, en la vida cotidiana. Y una de las aplicaciones que más tiene los números enteros es en el concepto del manejo de la economía, en el manejo del dinero, el efectivo, porque normalmente relacionamos los números positivos con las ganancias y los números negativos con las pérdidas, o también, como hemos visto en algunos videos, los números positivos con lo que tengo y los números negativos con lo que debo. Una de las características interesantes de los números negativos, o sea, de los números enteros negativos, es que obligatoriamente deben siempre escribirse el signo menos antes de ellos para que sea un entero negativo. Mientras que los enteros positivos, yo puedo escribirle el más antes, pero también si no escribo el más y lo dejo solito, ya sea uno por entendido de que es un número positivo. Un ejemplo, el menos 2. Si yo escribo menos antes del 2, yo ya sé que estoy hablando del 2 negativo. Y si digo 2 o más 2, entonces estoy hablando de el 2 positivo. Eso fue también una de las características que tuvimos en cuenta para tener al momento de estar trabajando números negativos y números positivos. ¿Por qué? Porque, perdón, hace 2 clases estuvimos trabajando operaciones con los números enteros y empezamos a sumar y a restar, y ya nos dimos cuenta que en la suma y en la resta a nosotros nos puede dar un resultado negativo o también nos puede dar un resultado positivo, negativo o positivo. Entonces ya, por ejemplo, a estas alturas sabemos que yo puedo hacer una resta normal de 4 menos 2 y el resultado me da 2, ¿cierto? Pero también puedo hacer una resta de 2 menos 4, 2 menos 4 y el resultado me da menos 2, un resultado negativo. Hace 3 clases vimos las reglas para poder hacer las operaciones, vimos 3 reglas bien interesantes que muchos de ustedes las aprendieron a manejar de manera excelente. El concepto del debo y el del tengo, o el del gráfico de la recta numérica, de avanzar y retroceder, o la regla de los signos para poder saber cómo me va a dar el resultado de una operación. Cualquiera de los 3 métodos se pueden utilizar, los 3 métodos son efectivos en un momento dado. Entonces ya sé que en el conjunto de los números enteros yo puedo hacer una operación como 2 menos 4. A 2 le puedo quitar 4, o sea que estoy debiendo 2 y me va a dar menos 2. Cosa que yo no podía hacer en los números naturales, porque en los números naturales no se está permitido ese tipo de operaciones. Mientras que en los números enteros sí, y este es el concepto, el primer concepto que acabamos de ver, que fue uno de los que nos explicaron en uno de los videos, ¿cierto? Tengo 2, le quito 4, entonces pago 2 y quedo debiendo 2, y el resultado lo coloco como un negativo, menos 2. Una manera muy interesante de hacer operaciones de números negativos. Entonces, ya partiendo de eso, empezamos a jugar la clase pasada con operaciones y teniendo en cuenta ya paréntesis y corchetes, porque nosotros sabemos, y yo se los dije cuando empezamos,
el orden de las operaciones por allá en los números naturales, que ese orden de las operaciones nunca cambiaba. Ese orden de las operaciones siempre era el mismo. Entonces, inevitablemente en las operaciones nos van a aparecer paréntesis y corchetes, por lo tanto, nosotros sabemos que los paréntesis y los corchetes en el orden de las operaciones son lo primero que se hace. Después, se aparecen multiplicaciones y divisiones, es lo segundo que se hace, y lo último que se realiza son las sumas y las restas. Entonces, en este momento, como estamos en sumas y restas de enteros, entonces lo primero que vamos a resolver es situaciones que tengan paréntesis, y después vamos a tener en cuenta la suma y la resta de los enteros. Para la suma y resta de enteros con paréntesis, tuvimos unas reglas claras la semana pasada, que era tener en cuenta el signo que antecede un paréntesis. Si el signo es negativo, la regla me dice que todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo, se transforma si el signo es negativo. Cosa que no pasa cuando el signo es positivo. Cuando el signo es positivo, todo lo que está dentro del paréntesis queda igual, o sea, no se transforma. Vimos algunos videos que los dejé, por si ustedes necesitan verlos, los vemos también ahora, pero entonces traje otro video que quiero que veamos y que tengamos en cuenta en un momento dado para que ustedes lo puedan comprender mucho más. Entonces voy a colocar el video porque nos refuerza la clase pasada, y si tenemos alguna duda volvemos a ver los otros videos del orientador pasado que me parecen como muy claros y muy sencillos de entender, cosa de que las personas que me estuvieron preguntando esta semana sobre el taller de las operaciones con paréntesis les queden mucho más claras y les quede muchísimo más fácil para verificar sus procedimientos. Recuerden que los ejercicios los realizamos siempre con procedimientos, ¿cierto? En la clase pasada nos quedó muy claro, y una de las recomendaciones del profesor es resolver con procedimientos hacia abajo, no hacia un lado sino hacia abajo, para poder que no nos embolatemos o no nos perdamos en el paso a paso. Pero miren la importancia del paso a paso, o sea, del procedimiento. No se puede llegar al resultado de una, porque como esto es un tema nuevo y ustedes apenas están adquiriendo la habilidad de sumar y restar enteros, entonces deben ir poco a poco desarrollando esa habilidad, y la habilidad se da de esta manera. Si ustedes han notado, estamos apenas en suma y resta, nos hacen falta las otras dos operaciones, pero ya llegado su momento las vamos a explicar para que ustedes las puedan entender. Pero primero vamos suavemente entendiendo lo que es la suma y la resta, que es de las operaciones que curiosamente en los enteros causan a veces bastante confusión. Entonces quiero que miremos este videito y entonces compartamos, y cualquier duda que tengamos la hablamos ahora.
Ahí en la primera parte del video estamos observando la primera regla, que era lo que yo les decía ahora. Si un paréntesis tiene a su izquierda un signo más, ese signo más se puede quitar sin ningún problema y lo que queda dentro del paréntesis no va a cambiar. Profe, Señor, no está compartiendo. ¿no lo está compartiendo? No. Permítame un momento yo. Ya. ¿Ahí lo está viendo? Sí. Sí. Bien. Vas a aprender cómo sumar y restar números enteros cuando tienen paréntesis. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo matemática. En este ejemplo vemos que tenemos un paréntesis precedido por un signo más. Cuando esto ocurre podemos utilizar una regla práctica para suprimir paréntesis. La regla práctica dice que si un paréntesis tiene a su izquierda un signo más, puede eliminarse escribiendo los números encerrados en ellos con los mismos signos que tenían. Entonces, en este caso, como hay un signo más a la izquierda del paréntesis, el signo del número que está dentro del paréntesis no cambia. Entonces, volvemos a escribir el 5 y luego el más 3 que estaba dentro del paréntesis tal cual. Para terminar de resolver esta operación, hacemos 5 más 3 que es igual a 8. Veamos otro ejemplo. Cuando un paréntesis no tiene ningún signo a su izquierda, porque está al comienzo del cálculo, como en este caso, se considera que está precedido por un signo más. Y como vimos en la regla, si un paréntesis tiene a su izquierda un signo más, podemos eliminar el paréntesis y escribir el número encerrado en él con el mismo signo. Entonces escribimos más 8. Con el segundo paréntesis ocurre lo mismo. Está precedido por un signo más. Por lo tanto, tenemos que escribir el menos 2 tal cual, porque el signo del número que está dentro del paréntesis no cambia. Nos queda más 8 o directamente 8, ya que el signo más al comienzo del cálculo se puede omitir, y 8 menos 2 es igual a 6. Veamos otro ejemplo. En este caso también tenemos un paréntesis que no tiene ningún signo a su izquierda, porque está al comienzo del cálculo. Por lo tanto, se considera que está precedido por un signo más. Y como vimos en la regla, si un paréntesis tiene a su izquierda un signo más, podemos eliminar dicho paréntesis y escribir el número encerrado en él con el mismo signo. Entonces escribimos menos 8. Con el segundo paréntesis ocurre lo mismo. Está precedido por un signo más. Por lo tanto, tenemos que escribir el más 3 tal cual, ya que el signo del número que está dentro del paréntesis no cambia. Nos queda menos 8 más 3. Y como vimos en videos anteriores, cuando tenemos dos números que tienen distintos signos, tenemos que restar sus valores absolutos, es decir, los números sin tener en cuenta los signos. 8 menos 3 es igual a 5, y colocar en el resultado el signo del número de mayor valor absoluto. En este caso, 8 es mayor que 3, y como 8 es negativo, el resultado será negativo. Me detengo ahí en esa parte de la explicación de los instructores para recordarles que ese fue el tercer método que aprendimos en la clase, hace dos clases, de suma y resta de operaciones con números enteros, ¿sí? Teniendo en cuenta el signo del número mayor. Miren que primero que todo hay dos paréntesis, pero como son positivos, no cambia, entonces la operación me queda menos 8 más 3, como lo explicaron ellos, ¿cierto? Y hago la operación, hago la resta normal, yo sé que 8 menos 3 es 5, pero la pregunta es, ¿cuál signo debe llevar? La regla dice que se lleva el del número más grande, miren aquí donde está la manito, 8 es el número más grande, por lo tanto el resultado va a ser negativo, el resultado va a ser negativo. Para los que estuvieron en esa clase se deben acordar que ese es el tercer método que nos enseñaron hace tres clases para hacer suma y resta de números enteros. Recuerden que estaban también los otros dos métodos, que era el de tengo
y el del debo, si ustedes aplican el método del tengo y el debo, el resultado va a ser igual, les debe dar igual menos 5. Entonces, yo les decía en esa clase, no importa cuál es el método que más utilicen, el resultado va a ser igual. Pero uno de los métodos que más se utiliza es precisamente este que los profesores acabaron de explicar, que es teniendo en cuenta el signo del número más grande, que es bueno que también lo aprendan a manejar. Entonces voy a devolverme un poquito para que lo volvamos a mirar. A su izquierda un signo más, podemos eliminar dicho paréntesis y escribir el número encerrado en él con el mismo signo. Entonces escribimos menos 8. Con el segundo paréntesis ocurre lo mismo. Está precedido por un signo más. Por lo tanto, tenemos que escribir el más 3 tal cual, ya que el signo del número que está dentro del paréntesis no cambia. Nos queda menos 8 más 3. Y como vimos en videos anteriores, cuando tenemos dos números que tienen distintos signos, tenemos que restar sus valores absolutos, es decir, los números sin tener en cuenta los signos. 8 menos 3 es igual a 5, y colocar en el resultado el signo del número de mayor valor absoluto. En este caso, 8 es mayor que 3, y como 8 es negativo, el resultado será negativo. En este ejemplo, vemos que tenemos un paréntesis precedido por un signo menos. Cuando esto ocurre, podemos utilizar una regla práctica para suprimir el paréntesis. La regla práctica dice que, si un paréntesis tiene a su izquierda un signo menos, puede eliminarse escribiendo los números encerrados en ellos con los signos opuestos a los que tenían. Entonces, en este caso, como hay un signo menos a la izquierda del paréntesis, el signo del número que está dentro del paréntesis sí cambia. Entonces volvemos a escribir 5 y luego en lugar de menos 7 escribimos su opuesto, más 7. Para terminar de resolver esta operación, hacemos 5 más 7, que es igual a 12. Me detengo ahí para recordar la segunda regla de los paréntesis. Cuando hay un signo menos antes de un paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Entonces en este caso, como hay un solo número menos 7 y aquí adelante hay un menos, mírenlo, entonces inmediatamente ese menos 7 se transforma en positivo, o sea, más 7. Hacemos 5 más 7, que es igual a 12. Veamos otro ejemplo. Ambos paréntesis están precedidos por un signo menos. Por lo tanto, debemos cambiar el signo de los números encerrados en los paréntesis. Como el primer paréntesis tiene un signo menos a su izquierda, entonces, en lugar de escribir menos 8, escribimos su opuesto, más 8. Con el segundo paréntesis ocurre lo mismo. Está precedido por un signo menos. Por lo tanto, tenemos que cambiar el signo del número que está dentro del paréntesis. Entonces, en lugar de escribir más 2, escribimos su opuesto, menos 2. Nos queda más 8 o directamente 8, ya que el signo más al comienzo del cálculo se puede omitir. Y 8 menos 2 es igual a 6. Veamos un último ejemplo. Como el primer paréntesis tiene un signo menos a su izquierda, entonces, en lugar de escribir más 7, escribimos su opuesto, menos 7. Con el segundo paréntesis ocurre lo mismo, está precedido por un signo menos, por lo tanto tenemos que cambiar el signo del número que está dentro del paréntesis. Entonces, en lugar de escribir menos 2, escribimos su opuesto, más 2. Nos queda menos 7 más 2. Y como ya sabemos, cuando tenemos dos números que tienen distintos signos, tenemos que restar sus valores absolutos, es decir, los números sin tener en cuenta los signos. 7 menos 2 es igual a 5, y luego colocar en el resultado el signo del número de mayor valor absoluto. En este caso, 7 es mayor que 2, y como 7 es negativo, el resultado será negativo. Por lo tanto, el resultado de esta operación será menos 5. Si te está sirviendo esta explicación, nos ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des like a este video.
Bueno, eso a manera de recorderis, ¿cierto? De la clase anterior. Mm, Vamos a ver el otro video en el cual ya los paréntesis ya están un poquito más largos, no están solamente eh, no está solamente el numerito. ¿Se me escucha entrecortado? Vamos a acercar a ver si es que estoy muy lejos del micrófono. Bueno, ahora ya no vamos a tener en cuenta los números tan pequeños dentro del paréntesis, sino tener en cuenta la cantidad de números que hay dentro del paréntesis para poder hacer la operación. Pero antes, a mí me gustaría, de pronto para los compañeros que apenas se están uniendo hoy, y pues que no es una desventaja para los demás compañeritos, que veamos esta regla, recordemos la regla, porque de pronto hay uno que otro que de pronto le parezca raro lo de la suma y resta de números enteros. Entonces vamos a recordar dos de los métodos que vimos que son muy utilizados y muy prácticos. Entonces pongámosle atención y después volvemos a la suma y resta de paréntesis. Muy efectivo para sumar y restar números enteros. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Vamos a analizar todas las variantes posibles con las que te podrías encontrar. Y al final del video vamos a ver una regla práctica que te hará resolver más fácil y rápido este tipo de ejercicios. Te recomendamos que veas todo el video hasta el final. Empecemos. Al trabajar con sumas y resta de números enteros, podemos utilizar dos palabras claves: tengo y debo, como si estuviéramos hablando de dinero. En matemáticas, si quiero representar que tengo 10 pesos, puedo escribir más 10. Si tengo 3 pesos, puedo escribir más 3, etc. Basta con que escriba la cantidad y un signo positivo a su izquierda para indicar que es dinero que tengo a favor. Por otro lado, si quiero representar deudas, por ejemplo que debo 4 pesos, escribo un 4, pero en este caso con un signo menos a su izquierda. Ese menos indica que es una deuda. Si debiera 10 pesos, debo escribir menos 10, etc. Como verán, en la columna que dice tengo, siempre colocaremos números enteros positivos. Y en la columna donde dice debo, siempre colocaremos números enteros negativos. Sabiendo esto, vamos a empezar a sumar y restar números enteros. Veamos el primer ejemplo. Más 7 menos 3. Como dice más 7, significa que tengo 7 pesos. Podemos representarlo con estas 7 monedas de color azul. Y como acá dice menos 3, quiere decir que debo 3 pesos. Representamos esta deuda con 3 monedas rojas. Si tengo 7 y debo 3, con 3 de los 7 pesos que tengo, pago los 3 pesos que debo, cancelo la deuda y todavía tengo 4 pesos a favor. Por lo tanto, más 7 menos 3 es igual a más 4. Veamos otro ejemplo. 5 menos 8. Como el 5 no tiene ningún signo a su izquierda, se sobreentiende que es positivo. Como dice más 5, significa que tengo 5 pesos. Y como acá dice menos 8, quiere decir que debo 8 pesos. Como la deuda es más grande que la plata que tengo, el resultado va a ser una deuda, es decir, un número negativo. Con los 5 pesos que tengo, pago 5 de los 8 pesos que debo. Me quedo sin dinero, pero mi deuda se achica a 3 pesos. Por lo tanto, más 5 menos 8 es igual a menos 3. ¿Y si tenemos que resolver menos 2 menos 5? En este caso tenemos dos deudas, así que el resultado final va a ser una deuda, es decir, un número negativo. Como debo 2 pesos por un lado y debo 5 pesos por otro, en total debo 7 pesos. Por lo tanto, menos 2 menos 5 es igual a menos 7. Y si tenemos que resolver más 6 más 4, como tengo 6 pesos por un lado y tengo 4 pesos por otro, en total tengo 10. Por lo tanto, más
y como acá dice más 7, quiere decir que tengo 7 pesos. Como la deuda es más grande que la plata que tengo, el resultado va a ser una deuda, es decir, un número negativo. Con los 7 pesos que tengo, pago 7 de los 9 pesos que debo. Me quedo sin dinero, pero mi deuda se achica a 2 pesos. Por lo tanto, menos 9 más 7 es igual a menos 2. Vamos a ver una regla práctica para resolver sumas y restas con números enteros utilizando los ejemplos que ya resolvimos anteriormente. La regla práctica dice que si los números tienen el mismo signo, sumamos sus valores absolutos y le asignamos al resultado dicho signo. En el primer ejemplo, los dos números tienen el mismo signo, son negativos, así que sumamos sus valores absolutos, 2 más 5, que es igual a 7, y le asignamos al resultado el mismo signo, es decir, un menos. En el segundo ejemplo, también tenemos dos números que tienen el mismo signo. En este caso son positivos, así que sumamos sus valores absolutos, 6 más 4, que es igual a 10, y le asignamos al resultado el mismo signo, es decir, un más. Si los números tienen distinto signo, como en estos tres ejemplos, la regla práctica dice que restamos sus valores absolutos y le asignamos al resultado el signo del número de mayor valor absoluto. En el primer ejemplo, restamos sus valores absolutos, 7 menos 3, que es igual a 4, y le asignamos al resultado el signo del número de mayor valor absoluto. En este caso el 7, que es positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. En el segundo ejemplo, restamos sus valores absolutos, 9 menos 7, que es igual a 2, y le asignamos al resultado el signo del número de mayor valor absoluto, en este caso el 9, que es negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y en el tercer ejemplo, restamos sus valores absolutos, 8 menos 5, que es igual a 3, y le asignamos al resultado el signo del número de mayor valor absoluto, en este caso el 8, que es negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Si te está sirviendo esta explicación, nos ayudaría mucho que te suscribas al canal y... Bueno, ahí vimos un pequeño repaso. Vimos repaso de la regla del debo, del tengo y el método número 3, que fue lo último que nos explicaron cuando los dos números son positivos o negativos, los dos números se suman y se ponen el signo de los dos números. Por ejemplo, más 3 más 5 es igual a más 8, menos 3 menos 5 es igual a menos 8. Y cuando son de signos contrarios, se hace la resta normal, ¿cierto? Y se coloca el signo del número más grande. Entonces, por ejemplo, 3 menos 5. Como 3 es positivo y 5 es negativo, hago la resta normal, eso me da 2. Y coloco el signo del número más grande, que en este caso sería el 5, o sea que el resultado sería menos 2. Sin embargo, ellos también nos explican en el primer método que vimos hace 3 semanas, que fue el del debo y el del tengo, que también es muy fácil de entender. Entonces, ese ejercicio era para que los compañeros repasaran, los que no pudieron estar, y que vieran los métodos. Y el primer video que vimos tenía que ver con la suma y resta de los números enteros. Hoy vamos entonces a ver también este segundo video, ya lo comparto, que es cuando los paréntesis ya crecen, o sea, ya no están solamente un solo numerito, sino qué pasa cuando hay varios números. Este video ya lo habíamos visto la clase pasada, lo vamos a volver a ver, y después que terminemos, cualquier duda que tengamos la pasamos a aclarar. Debemos recordar es esta partecita de los signos. Acordémonos que si hay dos signos seguidos iguales, el resultado es positivo, y si los dos signos que están seguidos son diferentes, el resultado es negativo. Eso ya lo hablamos en el video anterior, pero aquí vamos a volver a verlo y vamos a iniciar con el ejercicio más sencillo. Recordemos que siempre se tiene que resolver la operación que está dentro del paréntesis. Eso es lo primero que debemos hacer, o sea, tenemos que resolver esta operación que está aquí adentro, y aquí, como hay otra operación,
tenemos que resolverla. Todo lo que esté afuera tenemos que dejarlo igual. Entonces voy a copiar, menos, dejo el paréntesis y voy a resolver esta operación que está aquí adentro. Bueno, voy a colocar todo de una vez, más, dejo el paréntesis y voy a resolver esa operación que está adentro. Entonces, menos 5 más 8, debo 5, tengo 5 y debo 8. Entonces, como tengo 5, pago 5 y quedo debiendo 3. Aquí menos 7 menos 2, debo 7 y debo 2, en total debo 9. Bueno, obviamente la suma o la resta ustedes la hacen como quieran, yo aquí lo explico con esa forma que debo y tengo. Es una de las formas que ya expliqué en un video anterior, que les dejo el link acá. Y ahora sí viene la parte de los paréntesis. Entonces aquí los paréntesis generalmente se utilizan para separar signos cuando van seguidos. Entonces, si nosotros observamos ya como dentro del paréntesis hay un solo número, ahora sí podemos hacer esta regla. Entonces, aquí hay dos signos seguidos que son negativo y negativo, y aquí hay dos signos seguidos que son positivo y negativo. Obviamente pues están separados por un paréntesis porque esa es la regla, hay que separarlos por paréntesis porque no se pueden dejar seguidos, pero entonces vamos a resolverlo con esta regla. Estos dos signos son negativos, entonces dos negativos, o sea, dos signos iguales, da positivo. Entonces colocamos más, ya quitamos este negativo porque ya lo tuvimos en cuenta, quitamos el otro negativo y quitamos el paréntesis, que lo único que estaba haciendo era separando esos dos signos. Entonces dio positivo, luego sigue el número 3, el paréntesis ya lo quitamos y seguimos con este. Hay dos signos seguidos, uno positivo y otro negativo, o sea, los dos signos son diferentes. Como los dos signos son diferentes, el resultado es negativo. Ya quitamos este signo, quitamos este otro y quitamos el paréntesis que lo está separando, entonces el resultado fue 9. Aquí me queda que tengo 3 y debo 9. Como tengo 3, pago 3, pero debo todavía 6. Vamos a resolver otro ejemplo. Nuevamente miramos que debemos resolver. Bueno, antes de avanzar ahí, entonces, cosas para resaltar del procedimiento que hace el orientador. Miren que el primero resuelve lo que está adentro del paréntesis. Mírenlo ahí, lo estoy proyectando en la pantalla, ¿sí? Él resuelve primero lo que hay en el paréntesis. Recuerden que en el orden de las operaciones siempre se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. Para evitar errores matemáticos, recuerden que hay un orden jerárquico de operaciones, ¿cierto? Se resuelve primero todo lo que está dentro de paréntesis y corchetes, después lo que aparezca como multiplicación y división, y por último suma y resta. Entonces miren que aquí también en los números enteros ese orden jerárquico de las operaciones se respetan. Entonces miren que él dice, voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis y después sí aplico lo de quitar el paréntesis teniendo en cuenta el signo que está afuera. Entonces él procede a realizar la operación. Paréntesis y voy a resolver esa operación que está dentro. Entonces, menos 5 más 8, debo 5, tengo 5 y debo 8. Entonces, como tengo 5, pago 5 y quedo debiendo 3. Aquí menos 7 menos 2. Sí, Juan José, dime. No sé si no estoy mal, nosotros habíamos visto un video en la anterior clase de matemática igualito a ese o diferente, pero era casi lo mismo. Ah, sí, lo que pasa es que estoy reutilizando este mismo, sí señor, lo habíamos visto hace 8 días, para recordarles el procedimiento cuando dentro del paréntesis ya aparecen varios números, porque el primer video era solamente con un numerito, ¿lo recuerdas? Entonces, pero ¿qué pasa cuando dentro del paréntesis hay varios números? Entonces estoy haciendo como un recorderis para que no se nos olvide ese procedimiento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero tienes toda la razón, es el mismo video. Y ahora voy a colocar otro video de ejercicios donde los vamos a hacer entre todos para mirar si comprendimos nuevamente este proceso. Ok, profe.
a resolver esta operación que está aquí adentro? Bueno, voy a colocar todo de una vez, más, dejo el paréntesis y voy a resolver esa operación que está adentro. Entonces, menos 5 más 8, debo 5, tengo 5 y debo 8. Entonces, como tengo 5, pago 5 y quedo debiendo 3. Aquí menos 7 menos 2, debo 7 y debo 2, en total debo 9. Bueno, obviamente la suma o la resta ustedes la hacen como quieran, yo aquí lo explico con esa forma que debo y tengo. Es una de las formas que ya expliqué en un video anterior, que les dejo el link acá. Y ahora sí viene la parte de los paréntesis. Entonces aquí los paréntesis generalmente se utilizan para separar signos cuando van seguidos. Entonces, si nosotros observamos ya como dentro del paréntesis hay un solo número, ahora sí podemos hacer esta regla. Entonces, aquí hay dos signos seguidos que son negativo y negativo, y aquí hay dos signos seguidos que son positivo y negativo. Obviamente pues están separados por un paréntesis porque esa es la regla, hay que separarlos por paréntesis porque no se pueden dejar seguidos, pero entonces vamos a resolverlo con esta regla. Estos dos signos son negativos, entonces dos negativos, o sea, dos signos iguales, da positivo. Entonces colocamos más, ya quitamos este negativo porque ya lo tuvimos en cuenta, quitamos el otro negativo y quitamos el paréntesis, que lo único que estaba haciendo era separando esos dos signos. Entonces dio positivo, luego sigue el número 3, el paréntesis ya lo quitamos y seguimos con este. Hay dos signos seguidos, uno positivo y otro negativo, o sea, los dos signos son diferentes. Como los dos signos son diferentes, el resultado es negativo. Ya quitamos este signo, quitamos este otro y quitamos el paréntesis que lo está separando, entonces el resultado fue 9. Aquí me queda que tengo 3 y debo 9. Como tengo 3, pago 3, pero debo todavía 6. Vamos a resolver otro ejemplo. Nuevamente miramos que debemos resolver primero las operaciones que están dentro de los paréntesis. Entonces voy a copiar todo igual, pero lo de los paréntesis voy a dejarlo vacío, digámoslo así. Aquí dice menos 9 más un paréntesis, menos 7 más otro paréntesis. Voy a resolver estas dos operaciones. Entonces aquí acordémonos que cuando un número no tiene signo aquí atrás, pues ya se sabe que es positivo. Entonces tengo 5 y debo 2, pago los 2 y me quedan 3, tengo 3. Y aquí tengo 2 y debo 8, entonces pago 2, pero quedo debiendo 6. Ya como solamente hay un número dentro de cada paréntesis, hacemos esta regla. Entonces aquí nos queda menos 9. Hay dos signos seguidos, más y más, como son iguales, queda más 3. Recordemos que quitamos los signos y quitamos el paréntesis. Luego sigue menos 7. Y aquí hay dos signos seguidos, entonces los dos signos seguidos son diferentes, entonces queda negativo. Quitamos también el paréntesis y queda 6. Aquí resolvemos rápidamente esta operación. Debo 9 y tengo 3, pago 3 y quedo debiendo 6. Aquí debo 6. Debo 6 y debo 7, como son dos deudas, sigo debiendo, debo 13 y debía 13, pero también debo 6, entonces debo 19. Como siempre, para finalizar les voy a dejar un ejercicio para... Bueno, hasta ahí el recorderis de los procedimientos de la clase pasada. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor. Operar los números que tienen igual signo. Más 5 más 1 nos da más 6. Menos 4. Más 6 menos 4, signos diferentes, hay que restar. 6 menos 4 nos da 2. Hay 6 positivos, 4 negativos, entonces el resultado sería más 2. Ganan los positivos. Copiamos, esto es el resultado de aquí. Tendríamos menos, completamos todo. Podemos operar menos 2 más 1, signos diferentes, hay que restar. 2 menos 1 nos da 1, hay dos negativos, un positivo, tenemos más negativos, por tanto el resultado menos 1. Para eliminar los paréntesis tenemos que utilizar la siguiente técnica. Si a los paréntesis le antecede el
el signo negativo, se copia el número que está dentro cambiando de signo. En este caso, más 2, cambiando de signo, menos 2. Hay otra forma, aplicando la ley de los signos de la multiplicación. Decimos, menos por más nos da menos. El resultado es igual. Copiamos menos 7, menos por menos nos da más 1. O en todo caso decimos, como a los paréntesis le antecede el signo negativo, el número que está dentro se copia, en este caso 1, cambiando de signo. Si es menos, ahora es más. Vamos a operar los números que están dentro de los corchetes. Tenemos 3 menos 2 menos 7. Primero operamos los números negativos. Menos 2 menos 7 nos da menos 9. 3 menos 9 más 1. Operamos aquí más 3 menos 9. Signos diferentes hay que restar. 9 menos 3 nos da 6. Tenemos 3 positivos, 9 negativos. Tenemos más negativos. Más 1. 2. Para eliminar los paréntesis, menos por menos nos da más 6. O en todo caso reiteramos, cuando a los corchetes le antecede el signo negativo, se copia el número que está dentro, en este caso 6, con signo cambiado. Si es menos, ahora es más. Copiamos más 1. 2 más 6 es 8, más 1, 9. El resultado final es 9. Bueno, ¿cómo nos fue con esa parte ahí? Es exactamente igual. Cuando uno ve, hay que ver diferentes autores para mirar cómo resuelven ellos las diferentes operaciones. Pero si ustedes observan, el paso a paso es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Sí lo ven? Cada instructor nos muestra el paso a paso, pero miren que las reglas generales son las mismas. ¿Qué significa? Primero, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte de los paréntesis. Primero los paréntesis. Después realizamos lo que está dentro del paréntesis y tenemos en cuenta los métodos de suma y resta de números enteros. Profesor, ¿cuál voy a utilizar? El que ustedes quieran. El debo y el tengo, o cualquiera de los otros dos métodos. El que les quede a ustedes mucho más fácil y el que ustedes hayan interiorizado más fácil. Aquí no hay norma que tenga que utilizar uno u otro. El que a ustedes les parezca más fácil. Y después que hagan ya todo lo del paréntesis, ¿cierto? Que se reduce a un solo número, porque si ustedes observan, siempre se reduce a un solo número. Entonces se procede a quitar el paréntesis. Cuando ya voy a quitar el paréntesis, entonces debo tener en cuenta las reglas de los signos antes de quitar el paréntesis. ¿Qué significa? Que si antes del paréntesis yo tengo un signo negativo antes de el paréntesis, al quitarlo, todo lo que está dentro cambia de signo. Todo lo que está dentro cambia de signo. Y si
el signo que está por fuera del paréntesis es positivo, si el signo del paréntesis que está por fuera es positivo, entonces todo lo que está dentro del paréntesis queda igual, no cambia. Entonces, para terminar, les voy a mostrar estas dos formitas en que ustedes pueden trabajar teniendo en cuenta las recomendaciones. Esta primera forma, pues si usted tiene la habilidad, la que están ustedes ahí visualizando en la pantalla, ¿cierto? Si ya tienen la habilidad de tener en cuenta las reglas, miren que antes del paréntesis hay un signo menos, ¿sí lo ven? Ese signo menos hacen que todo lo que esté dentro del paréntesis cambie. Entonces el signo que es positivo, así no tenga el signo más adelante, ¿cierto? Sabemos que es positivo. Cuando yo abra el paréntesis, este 5 positivo se me va a convertir en un 5 negativo. Este 4, que tiene signo negativo, se va a transformar en su opuesto, o sea que como está negativo pasa a positivo. Y este 3, que está positivo, cambiaría a negativo. Y ahí ya abrí el paréntesis, ya quité el paréntesis. Al quitar el paréntesis, vuelvo y repito, este menos que está aquí adelante le cambia el signo a todos por el signo contrario. Y ya después hago la operación. Debo 5 y tengo 4, entonces quedo debiendo 1, debo 1 y debo 3, el resultado va a dar menos 4. Menos 4. Pero también está la segunda forma. Y la segunda forma es mucho más ajustada a las reglas de la que nos vienen explicando los instructores. Resolver hacia abajo. Resolver hacia abajo. Entonces miren, se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis, 5 menos 4, ¿cierto? Que es igual a 1. Y 1 más 3 es igual a 4. Un procedimiento normal. Y me queda el 4 positivo, no tengo necesidad de colocarle el más acá, pero si se lo colocan no está mal. Y queda dentro del paréntesis, pero observen que por fuera del paréntesis, antes del paréntesis hay un menos. Esto significa que este más 4 que es positivo pasa a negativo. Miren que cualquiera de las dos formas, ya sea esta primera forma o ya sea esta segunda forma, el resultado va a ser igual. El resultado va a ser exactamente igual. Sin embargo, también está la otra situación, que es cuando el más está antes del paréntesis. Como el más está antes del paréntesis, nada cambia. Todo queda igual. El más, el signo más, no afecta nada a los signos por dentro del paréntesis. Aquí hay un ejercicio que tampoco lo quité, quise que lo miraran y está ahí para que ustedes lo vean paso a paso, ¿sí? Hasta llegar al resultado, que es menos 6. Miren, esta es la manera correcta de hacer un procedimiento. Miren, empieza la operación acá arriba. Menos 3 más, abro paréntesis, menos, abro corchetes, 4 menos 7, cierro paréntesis, cierro corchete, menos, abro paréntesis, 5 más 3 menos 2 entre paréntesis, menos 4 menos 9 entre paréntesis, más 1. Si ustedes observan, hay 3 paréntesis y hay 2 corchetes, ¿cierto? Y lo primero que se resuelve es todo lo que está dentro del paréntesis. Miren, resuelven este paréntesis, ¿sí lo ven acá? Resuelven este paréntesis y resuelven este paréntesis. Eso hace mucho más fácil la operación. Entonces, al resolver paréntesis, miren cómo queda en esta tercera línea, cómo queda la operación. ¿Sí? Menos 3 más, abro corchete, 6 menos, y resto, 4 menos 7 es menos 3, y miren cómo ya queda la operación. El resolver los paréntesis hace de que el polinomio aritmético, o sea la operación matemática que está tan larga al principio, miren, vaya reduciéndose y vaya quedando de una manera mucho más sencilla. Aquí, en esta tercera línea, ya aplican la regla del menos antes del paréntesis, miren,
como está antes del paréntesis y lo que está dentro del paréntesis negativo, entonces ese menos 3 cambia a más 3. Miren que este más 1 que estoy señalando aquí queda igual. Y el menos 5 que está antecedido del menos cambia a más 5. Eso hace que se facilite en la cuarta línea mucho más la operación. Y cuando yo ya abro esos paréntesis, ya la operación me queda mucho más fácil de realizar, teniendo en cuenta que tengo unos corchetes. Y con los corchetes también debo tener mucho cuidado, porque también se aplica la regla de los signos, tanto para paréntesis como para corchetes. Entonces miren que aquí me da 6 más 3 es 9, pero como está antecedido de un más, sigue siendo positivo. Mientras que aquí en todo este paréntesis largo, el resultado es 12. Positivo, pero como está antecedido de un negativo, me da negativo. Se me transforma en un negativo. Entonces toda la operación se me va a reducir a menos 3 más 9 menos 12. Entonces menos 3 más 9, debo 3, tengo 9, me quedan 6. Y 6 menos 12, tengo 6 y debo 12, me quedarían menos 6. Miren que esta es la forma correcta, la forma adecuada de resolver paso a paso un polinomio aritmético o una suma o una resta de números enteros. Ahora ya no se vale lo que algunos hicieron el periodo pasado con la suma y resta de operaciones de números naturales que me daban el resultado de una. ¿Por qué? Porque es que aquí ya estas operaciones incluyen números negativos, y el incluir números negativos hace de que yo tenga que pensar muy bien la operación, porque en algunos casos, como por ejemplo aquí, me da el resultado, me va a dar menos 3, y debo tener mucho cuidado porque afuera hay un menos que lo está antecediendo. Lo mismo acá en 4 menos 9, el resultado es menos 5, y afuera un menos. Entonces no puedo ir a la carrera y resolviendo decir el resultado es tanto, porque me puedo equivocar. Aquí ya debo tener en cuenta mucho y tener mucho cuidado con los signos. Un error en un signo me cambia toda la operación. Y eso lo pudimos ver en la clase anterior cuando estuvimos haciendo los ejercicios, como un signo me cambia el resultado. Ojo, y si el resultado es negativo, no se deben olvidar que yo le debo colocar el signo negativo al número, porque no es lo mismo menos 6 que 6. En el concepto del debo y tengo, ¿qué es mayor, tener 6 o deber 6? Tener 6, ¿cierto? Entonces si ustedes me escriben, por ejemplo, en este ejemplo, que el resultado es 6, estaría malo, porque el resultado es menos 6, negativo. Entonces debo tener mucho cuidado con los signos en las operaciones. Por favor, preguntas, dudas o inquietudes.